contra el Guadalajara, pero todo a favor de los datos como el siguiente. Es verdad que Chivas es líder general, que han sumado 9 de 9 puntos, que llevan 5 goles a favor y solo 1 en contra, y que tienen 8 convocados a selección nacional mexicana, ahora mismo que no hay europeos y que no es fecha FIFA. Es cierto que Chivas ha arrancado con 3 victorias, pero les tengo malas noticias a los Chiva hermanos. Van contra su propia historia negativa en torneos cortos. Ojo con esto, las 6 veces, contando esta, Chivas que arranca con 9 de 9 en torneos cortos. 4 de las 5 veces anteriores se quedaron en cuartos de final. Y una ocasión, la del Clausura 2019, ni siquiera clasificaron a la liguilla. Es decir, 9 de 9 puntos no garantiza nada en los propios estándares de las Chivas. Ojo con eso. Inicio perfecto, líderes generales, pero nunca en torneos cortos, cuando arrancan así de bien, han llegado más allá de cuartos de final. Mi Richard. No deja de ser una estadística, Sergio, no deja de ser una estadística. Pero reveladora, mi Richard. Y siempre hay una primera vez. De verdad, yo no creo en las estadísticas. O sea, a veces son casualidad. Hoy es otra gran oportunidad que hay que aprovecharla y que hay que hacer las cosas distintas para que el resultado sea distinto. Pero siempre pensaron que iban a hacer las cosas distintas y no pudieron hacerlas. A mí te lo juro, de verdad, las estadísticas, que esto indica, no, espérame tantito, hoy va a ser la primera vez, hoy lo vamos a lograr. ¿Lo aseguras? Siempre hay una oportunidad nueva. ¿Lo aseguras? Lograr. Sí, ¿Lo aseguras? La temporada pasada, y con el inicio que habían tenido, ¿quién daba un cacahuate por el Guadalajara y se metió sexto? Entonces, hoy es momento de pensar, dar un paso al frente, y es momento, dadas las condiciones del torneo, de meterte cuarto, para que te favorezcan las condiciones de estar en los primeros 4 lugares del torneo, que ya sabemos cuáles son. Sí. El jugar de local, el regreso, claro. Y el punto, el caso de empate, ¿no? El empate global a favor. A Richard, entonces, Robert, no le importa esta estadística. ¿Qué piensas? 9 de 9 y nunca han llegado más allá de cuartos de final. Robert, abrazo también. Igualmente, buenas tardes. Sí, han de estar muy preocupados los seguidores de Chivas con el dato que nos ofreces. Sí, es contundente, Robert. No, lo que pasa es que 3 partidos son pocos, obviamente, hay que darle tiempo a este equipo. Pero en este caso lo importante es que son 3 victorias para nada casuales. O sea, sí creo que es el Guadalajara el equipo que mejor ha jugado. Está lo del Toluca, muy sólido, muy consistente, y algunos partidos sin jugar con todos sus titulares. Pero lo de Chivas ha sido convincente, inobjetable. O sea, ha jugado mejor que sus adversarios en cada uno de los 3 partidos. Claro, hay que esperar a ver qué tanta continuidad le dan a este trabajo, a este nivel de productividad. Y considerando además que es un torneo distinto, especial, por lo que sucederá en el tramo final en la liguilla. Hay que pensar desde ahora en estas Chivas que van a estar en la liguilla, no sabemos en qué posición, pero que deberán prescindir de varios de sus futbolistas y que prescindirán de más jugadores en la medida en que mejor jueguen de aquí al resto del torneo. Por supuesto, mientras mejor le vaya al Guadalajara colectivamente, más convocados tendrían de cara al Mundial, Jared, y pues más se podrían debilitar en una posible liguilla. ¿Qué piensas de esto, Jared? ¿A ti tampoco te importa? Un abrazo, siempre que Chivas arranca 9 de 9, no trascienden más allá de cuartos de final. Buenas tardes para ti y para mis compañeros. Yo creo que las estadísticas no te condicionan en lo absoluto. Son simplemente datos y son estadísticas que se llevan y en cada torneo van saliendo y van saliendo más. Hay una que es muy clara, el 6º lugar nunca ha sido campeón. También. En el fútbol mexicano, ¿no? Pero es, ponle, casualidad. No tiene que ser tampoco mala suerte caer en el 6º lugar. Pero es un hecho, ¿no? Pero simplemente te da a entender que no te tienes que relajar. Si comienzas bien, algo sucedió mal en el pasado. Bueno, en lo siguiente. Que no pudiste coronar. Que no pudiste mantener. Ni semifinales. Sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno comenzar mejor ganando con 9 puntos. Yo prefiero comenzar ganando 9 puntos y que me digan, oye, pero es que si ganan 9 puntos, no vas a pasar de cuartos. Sí. ¿Y quién me dice? O sea, ¿quién me lo asegura? La historia. No, nadie te lo asegura. No. Pero la historia dice de torneos que cortos las estadísticas anteriores hasta ahí has llegado. Pero eso no te va a condicionar lo que viene en un futuro. Te puede motivar. Te puede motivar. Ya están en la liga. Ya escuché la
Así como quitaron el piso 13 en los elevadores, Ándale. se saltan del 12 al 14, van a calificar para este torneo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Y punto. El 6 no, porque no va a ser El 6 campeón. no, porque como no es campeón, hay que quitarlo. Por supuesto que no, es un chiste, Entiendo. una broma. O sea, Pero Richard, esto es contundente. Sí. Yo no estoy diciendo que Chivas no va a trascender, solo digo que esto no le garantiza nada al Guadalajara. Si Y tú, eso le es lo que preguntaras, dice su si tú le historia. preguntaras a los demás equipos, ¿qué prefieres en el torneo? ¿Comenzar con 9 puntos o comenzar? No, como el América, o 2 de 9. O 2. Claro, como ¿Qué te Chivas. van a decir? Como Chivas. Yo prefiero líder los 9. general. Pero todos sabemos que no. Pero la historia dice no que se si trata comienzas de con cómo 9 vas a empieza. llegar hasta cuartos. ¿Y quién me dice, quién me asegura eso? Jared, Nadie. Nadie lo asegura, Nadie. pero tampoco el 9 de 9 te garantiza nada. no, nada. Ninguno. Pero tienes garantizado lo que sí es una tercera parte del puntaje que un te va a dar margen. la clasificación. Dentro de los primeros 4, diría yo, que son 27 puntos. Si tienes 9, Claro. la tercera parte serían 27. Estás dentro de los 4 con ese puntaje, más o menos. Entonces, empezar bien, darle continuidad. Tienes buena banca, tienes buena competencia deportiva, traes un gran técnico, tienes al público y tienes una inercia positiva, dale para adelante. Que es normal que el América se vaya a recuperar, sí. Que es normal que el América a lo mejor, el Guadalajara a lo mejor afloje un poquito, sí, es normal. Pero ya hablar de un inicio así te habla de otra cosa distinta a lo que vivió el torneo pasado. Hoy Chivas le lleva, Robert, ya 7 puntos de ventaja al América, que obviamente no es poca cosa, ¿verdad? Después de solo 9 en disputa, ya le lleva 7 de ventaja. Sí. Pero Robert, tú tomando todo esto en cuenta, ¿asegurarías que Chivas va a terminar sobre el América en la tabla? No, hombre, ¿cómo voy a asegurar ¿Tampoco? eso? No, para ¿No? nada. No, lo importante de estos 9 puntos y de la pobreza en cuanto a números del América es que sí son reflejo de lo que han jugado. O sea, tienen los puntos que merecen. Las Chivas han merecido estos 9 puntos, se los han ganado. Y el América no ha merecido más que esos dos puntitos. Seguramente las cosas cambiarán. Este magnífico arranque del Guadalajara, haber jugado mejor fútbol que el resto en términos generales, no lo ubica como el principal candidato al título, para nada. Hablamos de 3 jornadas. Pero sí lo ubica entre los 5 principales, sí. Algo que no hubiéramos considerado antes, algo que no se consideró en el torneo anterior, ¿no? De hecho, medio sorprendió ubicándose en sexto y yo creo que con un fútbol que le daba para instalarse por lo menos en semifinales. Ahora hay que esperar. No es el principal candidato el Guadalajara, pero sí hay que mencionarlo entre los 5 principales. Merece respeto, por supuesto, porque además no solo es este inicio de torneo, sino cómo cerraron el anterior, ganando 7 de sus últimos 8 juegos de fase regular. Richard, Jared, ¿alguno de ustedes aseguraría que Chivas va a acabar sobre el América en la tabla al final del torneo regular? Yo, como lo dije ayer, va a acabar, ojalá, y creo que es el paso que tiene que dar, es una obligación, digámoslo así, para darle continuidad, dentro de los 4. O sea, yo sí creo que va a acabar dentro de los 4 primeros para tener esas ventajas. ¿El América no? Y como están las cosas hoy, con lo que falta y lo que puede suceder, yo creo que puede acabar arriba del América. Lo que pasa es que el América, ya lo vimos en el tercer título, calificar de panzazo y quedar campeón. Entonces el América es capaz de cualquier cosa, el Guadalajara no, el Guadalajara tiene que tener esa continuidad. Buena esa. Sí, y sigue siendo mucho mayor el potencial del América. También. Obviamente, o sea, si ambos equipos a partir de aquí jugaran rozando su propio techo futbolístico, pues el América lo rebasa. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Las Chivas han jugado muy cerca de ese tope en este arranque. Y no solo en el arranque. Claro. Lo promisorio en el caso de Chivas es que venían de cerrar muy bien el anterior torneo. Creo que merecían estar por lo menos en semifinales. O sea, no es casual esto. Ya hay un trabajo ya de varios meses que está rindiendo frutos. De acuerdo. Jared, ¿metes las manos al fuego por las Chivas? No. ¿Sobre el América? ¿Los pies? No. ¿Los pies? Nada. No, yo creo que los dos equipos... Qué bueno que Chivas comenzó bien y América seguramente levantará. No sé qué tanto le alcance como para estar por encima de Chivas, pero todo va a depender de lo que deje de hacer Chivas. Porque para comenzar, ya le saca ventaja de 7 puntos. 7. Entonces, si es que llega a alcanzarlo o a rebasarlo, va a ser por culpa de Chivas. Okay. No porque América realmente esté mejor. Yo creo que van a levantar los dos. Aquí la cosa va a ser en el momento que les quiten a los jugadores para el Mundial. Sí. Ahí es donde va a cambiar. Bueno, tampoco no sé cuántos vayan a ser de América, si es el portero. De Guadalajara tampoco. América, el portero, el Reyes. Malagón, Reyes, quizá Fidalgo. Sí. ¿Puede ser Fidalgo? ¿En serio todavía siguen con eso? Y a lo mejor Juárez, pon tú un central. Con eso. Ramón Juárez. Sí, podía ser 3 y Guadalajara no más de 4. Chivas. Yo creo que ni Javier lo tiene en radar y a fuerza nosotros siempre estamos hablando queriendo, Fidalgo. Sí lo tiene en el radar, Jared. Por Dios. Ha trascendido.
que su naturalización están esperando febrero cuando sea elegible para llevarlo, aunque no esté en su mejor momento. No. Sí, de Ha acuerdo. bajado su nivel. Ahora vamos a razones, digamos, Somos principales. la selección que le da oportunidad a cualquiera que venga a jugar en México y que le vaya bien. No te preocupes, Malamente. te llevamos al Mundial. Malamente. Te abrimos la puerta para llevarte al Mundial. Malamente. Ah, no, pero Dios. estamos de acuerdo, Jared. Ayer hablábamos de, digamos, razones o responsables del mal momento del América. Hoy estamos más positivos, optimistas. Vamos ahora a razones o responsables del buen momento de las Chivas. Milito tiene que estar evidentemente en la plática. Richard, ¿dónde pondrías al técnico del Guadalajara? Mira, Del 1 al 5. te voy a decir qué pienso en relación a las contrataciones últimas, digamos que son Aguirre, Richard Ledesma, Claro. Brian Gutiérrez. Estos últimos que llegaron del torneo pasado a la fecha, los tuvo que haber detectado Javier Mier con su equipo de trabajo. Ok. Y después llamas al técnico y junto con el técnico los eliges, pero le das una explicación de quiénes son y de dónde son, de acuerdo a las políticas del club. Podemos contratar jugadores de Estados Unidos que sean de pasaporte mexicano. Entonces le explicas, los ves, los analizas con el equipo ya del técnico y por supuesto que llegan a un acuerdo. Entonces, Javier el Mier. mérito es compartido, diría yo, ok. Javier Mier, Milito, para que hayan llegado estos jugadores México-americanos. Eso Totalmente. es lo que pienso como factor número uno. Factor número 1 dirías entonces. Pero, entonces, ¿dónde lo pusiste? Digamos que Estamos hablando de Mier Gabriel y las Milito o Javier Mier. contrataciones. Buen momento de Chivas, buenas contrataciones, me parece, Buenas y una mejor contrataciones. banca. Entonces, Bien. involucro al técnico con el director deportivo. Ok, entonces podríamos poner ahí 1 o 2 pero puede estarnos en de acuerdo. mancuerna a Mier y a Milito. Sí, podrían Dale. estar mis compañeros en otro Que, por pensamiento. supuesto, pero vamos arrancando ahí contigo. Que ahí podríamos decir, pero el que los contratan entre Mier y Milito, pero el que los dirige es Milito. Tiene Claro. más valor, ¿no? Totalmente. ¿Les gusta Milito 1? Sí. Robert, ¿te gusta Milito opción número 1? Milito uno para mí Indiscutiblemente. incuestionablemente. Ok, ok. Mi duda sería quién elabora esas listas, porque puedes meter ahí muchos Tú factores. dinos ¿no? factores también. A ver, nivel de jugadores. Milito es el principal y junto con Milito, pegadito abajo, yo hablaría nivel de jugadores. Pero claro, Milito tiene que ver con eso, con que los futbolistas se hayan acercado a su mejor nivel y organizarlos y todos jugar a lo mismo. Ahí sigue estando la mano de Milito, nivel de jugadores. Y claro que apoyando todo eso está el trabajo de Mier, Sí. discreto, de perfil bajo, pero trabajando con seriedad Bien. y acertando, no solo en las contrataciones, sino en el surgimiento de los futbolistas adecuados. Esos tres factores yo los pondría, y quizá en ese orden. Milito, jugadores, Mier. Perfecto. Así Ya- te los ya acomodé después por calendario, ahora. no sé en Luego qué- podríamos hablar de que han enfrentado equipos a modo, no han enfrentado a un candidato al título. ¿Estamos de Pero acuerdo? son Ni a partidos, Tigres, ni a Toluca. no me ni a déjame Monterrey. contestarte, pero son partidos que por lo mismo que estás diciendo tendrías que ganar. Entonces está en marca perfecta por eso. Ok. Pero si tú consigues esa marca perfecta, ¿cómo vas a llegar a las siguientes tercera fecha que enfrentas al América, al Toluca, al Cruz Azul, al Monterrey, a a los los Tigres? Tigres? Pues con más puntos y más confianza Por supuesto. y con una inercia. Ok, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, totalmente. Hablando contigo, Richard, pienso que también es importante la disciplina Total. extra cancha, No, bueno. extra futbolística. Tú la padeciste. Conciencia. La indisciplina. Ya, como diciendo, basta, se acabó. Conciencia. Ya, jugadores, por favor, ya. Basta, ya. ¿no? Comprometidos a fondo en lo que hacen y sí, organizados. Creo que es el equipo que mejor se reparte el trabajo. Puedes hablar del fútbol del Toluca o de los Tigres, con un potencial Con sus individualidades. mucho mayor, pero con distintas funciones muy claras. Aquí como que es más claro que el objetivo es todos tenemos que poner lo mismo. El esfuerzo es equitativo, ¿no? La repartición de tareas de esfuerzo es similar. Se puede hablar de que no ha enfrentado a grandes rivales, pero yo insisto, no hablamos de estos 3 partidos de Chivas, hablamos de los 10 del cierre del anterior torneo Claro. también. Y ahí empezaron venciendo al América, Sí, señor. jugándole muy bien a Cruz Azul, jugándole muy bien a Tigres, a los fuertes. De acuerdo. A los fuertes los enfrentaron muy bien. O sea, acuerdo. eso te da para pensar que están para competirle a cualquiera, evidentemente. Pero sí también metemos en la plática lo extracancha, que han sido Sí. más disciplinados que antes, Sí. afortunadamente. Y ¿no? Milito tiene que ver. También. Y Mier también, El orden. seguramente. Sí, Sí. el orden. Jared, ¿qué más piensas? A Mauri, la salud, no ha habido grandes lesiones, también es importante, necesitas cierta suerte en ese sentido. El calendario, las fuerzas básicas. Está pensando, Jared, a ver. ¿Qué más metes en la plática, Jared? Bueno, hablando de lo que es en el inicio del torneo, pues sí, tendría que poner que creo que el calendario le ha ¿Verdad? ayudado como para poder También. no comenzar con partidos tan complicados. No es de Y meritar creo a que- Chivas. No, Lo que no es. de militar. Prefieres empezar un calendario así. el América, Fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Tala, Campillo,
Me voy para Brian, no. Me voy para Cailoso. Gobea, no. Hormiga. Yael. Sí. Ya te dije Hormiga. Camberos. Sí. O sea, ya estás hablando de jugadores de cancha no son y refuerzos. tampoco- no todos son titulares. No, pero creo que... Y no son que han comenzaron surgido. el torneo pasado Ya y te han hecho. mencioné 6 o 7. Sí, pero muchos de ellos ya tienen tiempo jugando. Sí. Salieron de fuerzas básicas. No, ya lo sé, pero estamos hablando del momento. De decir, la llegada de Camberos y la Yael le han cambiado la cara. Bueno, sí, los de No, las pues para fuerzas que básicas. estén ahí es porque se ha hecho un trabajo bueno abajo. Entonces, Ya lo sé, están, te digo, pues, pero qué bueno que ya estamos están. hablando del momento. Pero con estos que han salido gradualmente y con el fútbol que están jugando, sí se ve una revitalización en el trabajo de fuerzas básicas, algo que tenía tiempo de no verse. Como seguimos sin verlo en Pumas, ahí decíamos de Chivas también hoy, ya no producen jugadores al nivel que producían, ya no son el equipo que principalmente abastece a la selección mexicana. Hay una revitalización en ese sentido, a la que hay que darle más tiempo. Al trabajo de fuerzas básicas, entonces tendría que ir a la par del trabajo de escauteo. Claro, Prácticamente. por eso dijimos Pero de ahí. escauteo en Estados Unidos. No, y va a la par, sí. Por eso el punto hay un número acierto uno en ese sentido, que sí. decías cuando la dirección deportiva detecta ese talento en Estados Unidos, junto con el técnico, lo revisan, los escogen, los traen, y entonces ahí es donde Roberto Pero interviene. es lo y dijo, mismo, pero es lo mismo que escautear a un chavo en Estados Unidos, lo traen pero hay que hacer que funcione, porque también sucede lo mismo cuando contratas jugadores mexicanos, que lo vieron, que lo contratan, lo ponen y no funcionó. Pero ¿Cuántos han sido Guadalajara esos? tiene buenas fuerzas básicas, ¿eh? Y Ah, no, tiene un claro paso que sí. intermedio que se llama tapatío. O sea, tiene un Sí, escalón los tiene. más que Por los eso demás. Por eso también tienes, ¿cuántos? 6 o 7 jugadores en la sub-20 y en la sub-17. Pues es exactamente lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿sí? Entonces, yo creo que ha sido la combinación de un trabajo de fuerzas básicas interesante y un buen escauteo de mexicoamericanos también. Sí, ahora, no hemos mencionado en casi 20 minutos a Mauri Vergara. ¿No? Y aquí aparece como opción. No tiene nada que ver en el buen Pero momento es de que las Chivas. ¿por qué lo tienes que meter si él para eso tiene a Javier Mier, que es el que se encarga de eso? Y es el que acuerdo. tiene que tomar Sí, los- lo No merece tendrías- estar en la las conversación. Sí decisiones, lo por tienes decirlo que, así. vaya, es que no tendría que estar, pero por supuesto que está amparando prácticamente todo lo que estamos diciendo, porque es el que invierte, Sí. el que contrata, el que modifica, el que saca, el que pone. Entonces yo creo que atrás de todo esto está el dueño de la institución, que es el que apoya el proyecto, como sucedió con América Sí. cuando lo analizamos en su momento, ¿no? Que Con el no señor es, Azcárraga. no es ningún secreto que la gran pasión de Amaury es el cine. ¿Estamos de acuerdo? Se ha platicado. Se ha Sí, platicado. sí, sí. Y creo que no es tampoco decir que no sepa de fútbol, pero es un hombre que heredó al equipo, que tiene una gran pasión por el cine, que parece muy inteligente poner a los hombres que sepan a los correctos y hacerse a un lado, ¿no? Y volar por debajo del radar. ¿Coincidimos de Amaury? Sí, ¿Sería lo pero- correcto? ¿O Pero sí tiene pasión y sí ha invertido dinero. No hay que decir que solamente su pasión es el cine. Creo que se ha hecho un gran aficionado porque tiene uno de los equipos más importantes de México. Ok. ¿Qué tanto está en el día a día, Richard, de tu experiencia? Mucho más incluso, digamos, que el señor Azcárraga. El señor Azcárraga Chivas arrancó el Clausura 2026 como un vendaval, arrasando con todo lo que se le pone enfrente. 3 victorias al hilo que tienen al rebaño sagrado como líder invicto de la tabla general, mientras los rivales todavía andan buscando ideas y tratando de descifrar cómo diablos pararlos. Pero detrás de ese inicio impecable que tiene a la afición rojiblanca soñando con otro título, se está cocinando un caldo de problemas internos que podrían explotar en cualquier momento si no se manejan con inteligencia. Porque resulta que mientras Gabriel Milito celebra el funcionamiento colectivo y los números hablan por sí solos, con apenas un gol recibido en 3 jornadas. En las oficinas de Verde Valle ya cerraron el mercado de fichajes sin traer ese defensa central que el técnico argentino pidió desde el primer día, dejando al plantel exactamente con las mismas piezas que tenían y apostándolo todo a que la racha no se rompa y a que los lesionados que van regresando mantengan el nivel altísimo que están mostrando los titulares. Y por si fuera poco, la directiva rojiblanca está metida hasta el cuello en un juego sucio con Alan Pulido que parece sacado de una película de mafiosos, donde básicamente lo van a dejar pudrirse en la banca sin jugar hasta que se harte y acepte irse con las condiciones que ellos quieran. Mientras que con Eric Gutiérrez están manejando las cosas con más diplomacia, pero igual sabiendo que van a tener que seguir pagándole el salario aunque se vaya a otro lado. Mientras tanto, José María Garrido decidió ventilar en su canal de YouTube
una bronca de vestidor que involucra parejas, chapulines y golpes, que terminó con 2 jugadores fuera del club. Ricardo Ferretti mandó una advertencia directa sobre los festejos de Armando González y el peligro de creérsela demasiado. Y para colmo, el Atlético San Luis está fichando refuerzos, específicamente pensando en hacerle daño al Guadalajara en la jornada 4, que se adelantó para el sábado 3, el 1 de enero, complicándole los planes a Milito, que tendrá apenas 1 o 2 días de trabajo con los convocados a selección. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la confirmación que hizo César Merlo y que tiene a la afición rojiblanca dividida entre el conformismo y la preocupación, porque el periodista argentino soltó en Vamos Show que Chivas ya se retiró del mercado de pases, salvo que aparezca una oportunidad de último momento que sea imposible de rechazar, lo que básicamente significa que Gabriel Milito va a tener que arreglárselas con el plantel actual para encarar un torneo que pinta para ser larguísimo y desgastante. Y esto no es un tema menor, porque desde que arrancó la ventana de transferencias, el técnico argentino dejó clarísimo que necesitaba reforzar la saga central con un defensa de jerarquía que le diera más opciones y profundidad a una línea defensiva que, aunque hoy funciona de maravilla, está caminando en la cuerda floja, porque cualquier lesión importante podría desestabilizar todo el sistema. El nombre que sonó con más fuerza durante estas semanas fue el de Eduardo Águila del Atlético San Luis, un defensa que encajaba perfecto en el perfil que buscaba Milito y que conoce la Liga MX de memoria. Pero resulta que los potosinos pusieron un precio de $6 millones que en Guadalajara consideraron excesivo y decidieron no pagar, prefiriendo mantener las arcas en orden y confiar en que los defensas actuales aguanten todo el semestre sin problemas graves. La apuesta es arriesgada porque, aunque Daniel Aguirre está atravesando un momento espectacular y Luis Romo se consolidó como inamovible en la última línea, el fútbol mexicano es tan parejo y tan físico que tarde o temprano las lesiones aparecen. Y ahí es donde se extraña tener un plan B de garantías en la banca. Lo que más preocupa de esta decisión es que parece más una movida financiera que deportiva. Porque si realmente estás peleando por el campeonato y tu entrenador te pide un refuerzo específico en una zona clave del campo, lo lógico sería hacer el esfuerzo económico necesario para darle las herramientas que necesita, pero en Chivas tienen una obsesión enfermiza con cuidar los números y no pasarse presupuesto, aunque eso signifique quedarte corto en una posición importante. Yo creo que esta decisión de no fichar al defensa central va a terminar costándole caro al Guadalajara en algún momento del torneo, porque no puedes pretender que todos tus defensas se mantengan sanos y en nivel óptimo durante 6 meses seguidos más. Liguilla, cuando el calendario está saturado de partidos cada 3 días y los rivales cada vez pegan más duro. Y cuando llegue ese momento donde necesites meter a alguien de confianza pero no lo tengas, te vas a acordar de Eduardo Águila y de esos 6 millones que no quisiste pagar. Ahora vamos a meternos en el tema del único refuerzo que sí llegó a la organización rojiblanca, aunque no precisamente para el primer equipo, sino para el tapatío, porque Cruz Medina ya aterrizó en Guadalajara procedente del San José Earthquakes de la MLC para ponerse a las órdenes de Pepe Meléndez, con la intención de foguearse en la Liga de Expansión antes de pensar siquiera en dar el salto a las Chivas grandes. Medina es un mediocampista de apenas 19 años que ha tenido actividad únicamente en la MLS Next Pro, una liga juvenil donde mostró destellos interesantes de su calidad técnica, visión de juego y capacidad para lanzar pases filtrados que rompan líneas defensivas, por lo que varios clubes en México empezaron a seguirlo de cerca hasta que el Guadalajara se movió rápido y lo trajo a préstamo con opción de compra, reduciendo el riesgo financiero en caso de que no termine adaptándose al fútbol mexicano o no cumpla con las expectativas que se tienen puestas en él. La estrategia es prudente y tiene sentido desde el punto de vista deportivo, porque no puedes pretender que un chavo de 19 años sin experiencia en primera división llegue y te resuelva problemas inmediatos. Entonces, mejor lo mandas al filial,
donde puede acumular minutos competitivos, acostumbrarse a la intensidad del fútbol mexicano y desarrollarse sin la presión brutal que implica vestir la playera rojiblanca en cada partido oficial. Medina ha sido convocado tanto por selecciones juveniles de México como de Estados Unidos, lo que habla bien de su talento y proyección. Pero también genera la duda de con qué país terminará definiéndose cuando llegue el momento de elegir su futuro internacional. Aunque por ahora eso es lo de menos y lo importante es que empiece a rendir en el tapatío para ganarse la mirada de Gabriel Milito. Este tipo de fichajes juveniles siempre son una apuesta a futuro incierta, porque por cada canterano que explota y se convierte en estrella, hay otros 10 que se quedan en el camino sin lograr consolidarse. Y el fútbol mexicano está lleno de casos de jugadores que llegaron con toda la ilusión desde las ligas juveniles de Estados Unidos, pero que nunca terminaron de adaptarse al ritmo y a la exigencia de acá. Pensando bien, lo que más llama la atención de este fichaje no es tanto el perfil del jugador, sino el timing de la operación, porque Chivas cerró su mercado sin traer al defensa central que Milito pedía a gritos, pero sí se tomó el tiempo de ir por un mediocampista juvenil que va a jugar en el tapatío, lo que deja claro que las prioridades en Verde Valle siguen siendo un misterio indescifrable. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes. Tenemos que hablar sobre el movimiento que hizo el Atlético San Luis, aprovechando esta pausa de la Liga MX por fecha FIFA, porque los potosinos están a punto de cerrar la llegada de Lucas Esteves, un lateral izquierdo brasileño que viene del Gremio y que apunta a ser el refuerzo más importante del club en este mercado invernal. Y lo más interesante de todo esto no es el fichaje en sí mismo, sino el timing perfecto que tiene para los intereses del San Luis. Porque Esteves podría adaptarse rápidamente al equipo y a la ciudad durante estos días de pausa para estar listo y debutar precisamente contra Chivas en la jornada 4, lo que significa que el Guadalajara va a enfrentarse a un rival más sólido y mejor armado del que arrancó el torneo. El partido además se adelantó oficialmente y ahora se jugará el sábado 3, el 1 de enero a las 5 de la tarde en lugar del domingo como estaba programado originalmente. Lo que le complica todavía más las cosas a Gabriel Milito porque varios de sus jugadores estarán con la selección mexicana disputando amistosos ante Panamá y Bolivia, y cuando regresen a Guadalajara tendrán apenas 1 o 2 días de trabajo con el grupo antes de viajar a San Luis Potosí. Esta situación pone a Milito en un dilema táctico complicado, porque tiene que decidir si arriesga jugadores que van a llegar con poco descanso y sin entrenar con el equipo, o si prefiere cuidarlos y meter suplentes, aunque eso signifique perder un poco de jerarquía en el 11 inicial. Y no es una decisión fácil considerando que Chivas lleva 3 victorias consecutivas y nadie quiere ser el técnico que rompa la racha por querer rotar demasiado. Yo creo que el cambio de fecha beneficia más al San Luis que al Guadalajara, porque ellos van a tener a su plantel completo trabajando toda la semana, mientras que los rojiblancos van a estar desperdigados entre los que se quedan en Verde Valle y los que andan con la selección. Y ese tipo de detalles logísticos muchas veces marcan la diferencia en partidos cerrados, donde cada detalle cuenta. Ya que tocamos el tema de lo que viene en el calendario, ahora toca hablar sobre lo que está sucediendo con los jugadores que están de salida, porque la directiva rojiblanca está manejando 2 situaciones completamente opuestas con Alan Pulido y Eric Gutiérrez, demostrando que en Verde Valle las formas importan tanto como el fondo cuando se trata de cortar lazos con futbolistas que ya no entran en los planes. Empezando con el mediocampista, César Huerta reveló en su canal de YouTube que Chivas ya asumió que va a tener que seguir pagando parte del salario de Guti aunque se vaya a otro club, y que además están mostrando una disposición inusual para facilitar su salida en buenos términos, diciéndole a los equipos interesados que le ofrezcan el porcentaje más alto posible de su sueldo y que ellos se harán cargo del resto sin problemas. Esta actitud conciliadora tiene que ver con el respeto que genera Eric Gutiérrez dentro de la institución por su profesionalismo, por todo lo que aportó cuando sí jugaba
y por la forma en que ha manejado esta situación incómoda de estar fuera de los planes, sin armar escándalos mediáticos ni declaraciones polémicas. Con Alan Pulido la cosa es completamente distinta y mucho más turbia, porque según el mismo Huerta, si el delantero no acepta el porcentaje que le ofrecen para ser liquidado, la directiva ya contempló la posibilidad de dejarlo en el club sin jugar durante 6 meses completos hasta que se harte de cobrar sin competir y termine aceptando lo que le pongan sobre la mesa. Y si después de ese tiempo sigue sin ceder, simplemente lo liberan, sin pagarle nada más allá de esos 6 meses que ya le cubrieron. Esta estrategia es brutal y bastante cuestionable desde lo ético, porque básicamente están usando el fútbol como rehén para doblarle la mano a un jugador que tiene todo el derecho del mundo a cobrar el contrato que firmó, pero al mismo tiempo es comprensible desde el punto de vista de un club que no puede seguir pagando millones de pesos a alguien que no aporta nada deportivamente y que además genera un ambiente tóxico en el vestidor por su actitud. El problema con Pulido viene de larga data y tiene que ver con lesiones recurrentes, falta de nivel cuando sí juega y una relación deteriorada con cuerpo técnico y directiva, por lo que esta salida tortuosa era algo que se veía venir desde hace meses, aunque nadie imaginaba que terminaría siendo tan sucia y tan poco elegante. Pensando bien, estas 2 salidas reflejan cómo funcionan las cosas en el fútbol profesional, donde si te portas bien y eres profesional, aunque no juegues, te ayudan a salir con dignidad, pero si generas problemas o tienes actitudes que no gustan, te van a hacer pagar caro cada peso que cobres, hasta que termines rogando por irte. Hablando precisamente del rendimiento dentro de la cancha, es imposible no destacar el momento espectacular que está viviendo Daniel Aguirre, quien se ha consolidado como una de las figuras indiscutibles de estas primeras 3 jornadas, con un gol ante Pachuca y una asistencia frente a Querétaro, que demuestran que no solamente es sólido en tareas defensivas, sino que además tiene una facilidad impresionante para sumarse al ataque y generar peligro en campo rival. Y lo más curioso de todo esto es que tener hoy a un defensa central de tan alto nivel es algo que Chivas le debe en gran medida a Javier Hernández, porque según reveló César Huerta, el fichaje de Aguirre se concretó gracias a una recomendación directa de Chicharito, que lo conocía perfectamente de su paso conjunto por la Galaxy y que le habló maravillas a la directiva sobre sus condiciones técnicas y su mentalidad profesional. Esa recomendación no solamente sirvió para que Guadalajara se fijara en Aguirre, cuando todavía era un desconocido para el fútbol mexicano, sino que también fue determinante para que la directiva tuviera paciencia con él durante los 2 torneos completos de la temporada 2024 a 2025, donde no disputó un solo minuto oficial, porque en ese tiempo hubo presión de la afición para mandarlo de regreso a Estados Unidos o venderlo a cualquier lado antes de que perdiera todo su valor de mercado. Fue hasta el Apertura 2025 cuando Gabriel Milito empezó a darle oportunidades y encontró la posición ideal para potenciar sus virtudes. Porque aunque hoy juega como defensa central, en fuerzas básicas Aguirre fue extremo, razón por la cual tiene esa facilidad natural para salir jugando con el balón controlado, meterse en espacios reducidos, con toques cortos y aparecer en el área rival para rematar o asistir como si fuera un mediocampista ofensivo. Ahora que Diego Campillo regresó de su lesión de fractura en el pie, se viene una batalla interna brutal por la titularidad en la saga rojiblanca, porque Campillo también tiene calidad de sobra y experiencia en primera división, pero Aguirre está en un nivel tan alto que sacarlo del 11 titular sería un pecado futbolístico. Yo creo que Milito va a terminar rotándolos dependiendo del rival y del partido, porque son perfiles diferentes que pueden ser útiles en circunstancias distintas, y además porque en un torneo tan largo y exigente como el Clausura 2026 vas a necesitar tener a todos tus defensas enchufados y listos para cuando llegue el momento de la verdad en liguilla. Siguiendo con los temas defensivos, pero desde otro ángulo completamente distinto, tenemos que hablar sobre Gilberto Sepúlveda y cómo pasó de ser una apuesta importante de la institución a convertirse en la última alternativa de Gabriel Milito en la línea defensiva
El Tiva no pudo debutar en este Clausura 2026 porque se lesionó del tobillo en un partido ante Leones Negros y mientras se recupera está viendo desde la enfermería como el nivel defensivo del equipo está en un punto tan alto que cuando regrese va a estar peleando por minutos con Daniel Aguirre. Luis Romo, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias y Miguel Gómez, lo que lo deja prácticamente sin opciones reales de volver a ser titular como lo fue en otros momentos de su carrera en verde. Vale. Y lo más llamativo de toda esta situación es que Chivas tuvo la oportunidad perfecta para venderlo en este mercado invernal porque Sepúlveda no encaja en el estilo de juego de Milito y estaba claro que no iba a tener protagonismo este semestre. Pero la directiva decidió retenerlo porque pues se complicó la llegada del defensa central que el técnico argentino había pedido. Entonces prefirieron mantenerlo como última opción por si acaso explotan las lesiones en lugar de quedarse cortos en esa zona del campo. En esta decisión es entendible desde la lógica de tener un plantel numeroso y cubrir todas las posiciones con al menos 2 o 3 alternativas. Pero es terrible para la carrera de Sepúlveda que a sus 26 años debería estar en su mejor momento futbolístico, compitiendo y sumando minutos en primera división en lugar de calentando banca y cobrando un salario sin aportar nada al equipo. El fútbol mexicano está lleno de casos de jugadores que se acomodaron en clubes grandes, cobrando bien aunque no jugaran, y terminaron desperdiciando sus mejores años sin desarrollar su potencial ni acumular experiencia competitiva. Y Sepúlveda corre el riesgo de convertirse en uno más de esa lista, si no, reacciona rápido y busca una salida donde pueda ser protagonista. Pensando bien esta situación, refleja un problema más profundo que tiene Chivas con la gestión de su plantel, porque no puedes tener jugadores ocupando espacios y cobrando salarios importantes si no van a aportar nada deportivamente. Y a la larga ese tipo de decisiones terminan afectando el funcionamiento del vestidor porque generas dos grupos bien marcados entre los que juegan y pelean por títulos y los que simplemente están ahí de relleno sin ninguna chance real de competir. En ese sentido de problemas de vestidor que pueden explotar en cualquier momento, José María Garrido decidió ventilar en su canal de YouTube una bronca que se vivió hace unos meses en el plantel rojiblanco y que involucra a 2 jugadores, parejas, acoso y una pelea con contacto físico que terminó dividiendo al grupo y provocando la salida de ambos futbolistas de la institución. Según relató Chema, uno de los jugadores empezó a pasarse de listo con la pareja de un compañero, cruzando límites y barreras que no se pueden cruzar en el ambiente del fútbol profesional, donde existen códigos no escritos que todos conocen y respetan, y cuando el jugador afectado se enteró de lo que estaba pasando, entró en acción de inmediato provocando una bronca importante, que llegó a incluir algún tipo de contacto físico, aunque Garrido no especificó si hubo golpes de verdad o si solo quedó empullón. El vestidor se dividió como era de esperarse, con la mayoría de los compañeros en contra del jugador que se había pasado de listo y que quedó marcado como un chapulín, como un pasado de lanza que no respeta códigos básicos de convivencia, y aunque la directiva trató de manejar la situación con discreción para que no se filtrara a los medios, la tensión interna era tan fuerte que el jugador afectado pidió su salida del club porque ya no podía seguir compartiendo vestidor con alguien que había intentado propasarse con su pareja. La directiva aceptó la solicitud y el jugador se fue a otro equipo sin regresar a Verde Valle. Y poco tiempo después, el otro jugador también emigró del Guadalajara, evidentemente porque la situación se había vuelto insostenible y su imagen dentro del grupo estaba completamente destruida. Garrido no dio nombres ni pistas sobre quiénes fueron los protagonistas de este culebrón, por respeto a sus familias y porque ya pasaron varios meses desde que sucedió. Pero la sola existencia de este tipo de conflictos habla de problemas de convivencia y de falta de liderazgo dentro del plantel para frenar situaciones que se pueden salir de control si no las atiendes a tiempo. Yo creo que este tipo de broncas son más comunes de lo que imaginamos en el fútbol profesional, donde tienes a 20 y tantos hombres jóvenes con dinero, ego y tiempo libre conviviendo todos los días en un espacio cerrado, y es inevitable que tarde o temprano surjan roces, envidias, competencias y situaciones personales que afectan el rendimiento colectivo. Pero lo que sí me sorprende
es la ligereza con la que Garrido decidió ventilar esto públicamente, aunque hayan pasado meses, porque es Chipú de revelaciones generan especulación sin fin en redes sociales y terminan manchando la imagen de la institución, aunque no des nombres específicos, cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en el análisis del momento rojiblanco. Tenemos que hablar sobre la advertencia que lanzó Ricardo Ferretti en la mesa de SPN sobre el inicio espectacular de Chivas y sobre los festejos de Armando González, que según el Tuca son demasiado exagerados y reflejan que el equipo ya se está creyendo demasiado cuando apenas van 3 jornadas del torneo. Ferretti, que conoce perfectamente lo que es dirigir en Guadalajara y sabe cómo funciona la presión en ese vestidor, fue contundente al decir que el mayor problema de Chivas va a ser las propias Chivas, porque ya se están creyendo demasiado y están cayendo en la trampa de pensar que con 3 victorias consecutivas ya tienen el campeonato en la bolsa. El ex técnico rojiblanco señaló que ve jugadores que antes festejaban de una manera más sobria y ahora andan dando entrevistas en todos lados, pasando más tiempo en el espejo, arreglándose el pelo, que entrenando y dedicándose más a las redes sociales y al show mediático que a seguir trabajando con humildad para mantener el nivel que los tiene como líderes. La crítica específica contra Armando González y sus festejos de gol fue directa y sin anestesia, porque Ferretti preguntó dónde diablos se ha visto que los grandes jugadores festejen con payasadas, dejando claro que ese tipo de actitudes no son propias de futbolistas serios que aspiran a ganar títulos importantes. Y aunque la Hormiga lleva 2 goles en 3 partidos y está produciendo más que todo el plantel del América junto, lo que le molesta al Tuca no son los números, sino la forma. Esa sensación de que el joven delantero está más preocupado por hacerse viral en redes sociales que por consolidarse como un goleador consistente que ayude al equipo a pelear el campeonato. Esta advertencia de Ferretti no es casual, ni es un simple análisis futbolístico de un comentarista más. Es un llamado de atención de alguien que vivió en carne propia lo que significa dirigir a Chivas y que sabe perfectamente que en ese club cualquier traspié se magnifica al instante y puede desatar una crisis que termine con todo lo bueno que hayas construido. El fútbol mexicano está lleno de equipos que arrancaron torneos como huracanes. Se creyeron campeones en la jornada 5 y terminaron desmoronándose cuando llegaron los partidos de verdad contra rivales grandes. Y Ferretti está tratando de evitar que Chivas caiga en esa trampa del éxito prematuro que tanto daño ha hecho a clubes con menos presión mediática que el Guadalajara. Yo creo que la advertencia del Tuca tiene mucho de cierto y que Gabriel Milito debería tomar nota. Porque una cosa es celebrar las victorias con alegría y otra muy distinta es empezar a creerte el cuento de que ya eres invencible cuando apenas vas 3 jornadas de 17 y si no controlas esos egos inflados desde ahora, cuando llegue el primer tropiezo, todo ese castillo de naipes se va a venir abajo más rápido de lo que tardó en construirse.